Bueno, creo que por ahí podemos ir empezando. Vamos con las introducciones. Les quiero compartir un poquito del contexto de por qué estaremos hablando de este tema el día de hoy, mientras los números van subiendo y más asistentes ahí van ingresando a este lindo webinar. Bueno, entonces, mucho gusto a todos. Soy Fernanda, soy Customer Success Manager de cuentas Enterprise en UXCam. Trabajo principalmente dedicado a los clientes de Latinoamérica. Soy brasilera, estoy en Brasil, como ya escucharon antes, estoy en el sur de Brasil. Y bueno, muy contenta de hablar con todos ustedes. Quería comentar que personalmente también estoy muy contenta porque este es el primer webinar que hacemos en español. Entonces, gracias a todos que están aquí participando de este momento. Es una realización poder estar viviendo esto y agradezco también a Juan, a Tatiana que están aquí conmigo por poder hacer que esto sucediera y bueno, a todos los demás involucrados ahí en UXCamp que estuvieron trabajando mucho para que este evento, para que todos los temas del día de hoy pudieran ser riquísimos para ustedes. Quería solo comentar que el tema de hoy, como estaremos hablando de cómo crear apps financieras exitosas con cultura user-centric, viene muy relacionado también que nosotros tenemos muchos clientes de la industria financiera. Entonces, por eso nos sentimos con el compromiso de dar este primer paso, de iniciar estos webinars en español también para toda nuestra audiencia de Latinoamérica con esta temática y hablar aún más de este asunto también. Y para esto, que les quería presentar a nuestros invitados de hoy, grandes experts del segmento. Bueno, Juan de Belbo, Tatiana de Lulobank, quería darles la palabra para que se presenten con sus palabras, cuenten un poquito de su experiencia. Juan, ya que me sigues en el slide, puedes empezar. Ujú. Vale, gracias Fernanda por las palabras y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Un gusto, Juan Pablo Valencia, soy economista que no ejerció nada de economía, me dediqué a este mundo de startups y producto. Comencé mi carrera en startups en Rappi, que fue pues una muy buena escuela, ¿saben? El monstruo que es Rappi en Colombia y en Latinoamérica. Y de ahí pues di un paso a Belbo, que un poco para que conozcan Belbo. Belbo es una plataforma de Open Finance que opera en Latinoamérica, mercados principales Brasil, México, Colombia. Y lo que nosotros hacemos es democratizar la información financiera de los usuarios, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, no estamos metidos en un segmento en específico de fintech, pero sí tenemos una comunicación constante con el ecosistema fintech, tanto con el ecosistema tradicional financiero. Ahí lo que hago soy pues, Senior Product Ops Manager, que básicamente estoy empapado de todos los productos que tenemos y que lanzamos propiamente en Colombia, y un poco pues relacionado con los productos que tenemos en los diferentes países para ver cómo los podemos aplicar al mercado. ¿Vale? Esa es mi experiencia un poco. Genial. Hola a todos. Muchas gracias por la asistencia a este webinar. Mi nombre es Tatiana García. Soy Chapter Lead en Lulobank actualmente. Les cuento un poco acerca de mi experiencia profesional. He tenido la oportunidad de trabajar en la implementación en plataformas financieras, pasarelas de pago, exchange. De hecho, también estuve en el inicio de Rappi. Es curioso, trabajando con Gravity en ese momento con e-commerce. Estuve trabajando para un e-commerce de Nueva Zelanda, Newark. Luego pues ya me enfoqué un poco más en la parte financiera de Crypto Exchange que me gusta tanto. Estoy en Lulobank, afortunadamente desde su creación, aproximadamente hace 3 años. Tuve la oportunidad de trabajar muy de la mano con el equipo de producto. Yo estoy más en la parte técnica, liderando el equipo de calidad funcional. Nos encargamos pues de la certificación de todos los productos que lanzamos a producción. También estuve en la certificación ante la Superfinanciera, eh,
fue el primer banco en Colombia en certificarse después de 40 años. Entonces estuve en todas las reuniones de certificación y luego pues recibir esto fue como un gran logro. Bueno, ustedes ya han podido ver que tenemos personas con un gran conocimiento del segmento. Estoy, bueno, quiero escuchar todo lo que tienen para compartir. Yo justo aprendo también aún más de los expertos. Entonces, bueno, muy contenta y gracias Juan, gracias Tati más una vez por participar, por estar aquí con nosotros. Y bueno, podemos avanzar al siguiente slide. Solo quería antes de iniciar comentar que ahí, a ver, gracias. Que al final de nuestro webinar vamos a tener un espacio para preguntas, entonces ustedes pueden ya ir enviando las preguntas al chat mientras vamos hablando, bueno, de cada tema. Vamos a tener algunas preguntas que nos van a guiar en toda esa conversación, entonces pueden ir enviando sus preguntas y al final vamos a pedir ahí a Juan y a Tati que puedan ayudarnos ahí a responderlas, ¿ok? Bienvenidos a interactuar, el espacio es interactivo, no es solo una presentación, entonces estemos juntos ahí en esta hora que todos reservamos para estar aquí aprendiendo y buscando más conocimiento también. Bueno, entonces para arrancar, para dar inicio a este webinar, yo quería solo compartir que esta primera sesión se centra ahí mucho en los problemas y retos más generales a los que se enfrentan los equipos de producto en el sector financiero. Entonces quería dar comienzo a esto preguntando cuáles son los retos más importantes a los que se enfrentan los equipos de producto modernos, como llamamos, en el ámbito de las aplicaciones financieras. Cuéntenos un poquito ahí de este escenario. Bueno, yo creo que uno de los retos más importantes, después de haberlo vivido por experiencia, básicamente es el cumplimiento normativo. Eh, es una realidad que todas las fintech o productos financieros deben acogerse a varios requerimientos de ley. Eh, nosotros siempre debemos enfocarnos en que esos requerimientos de ley buscan brindar y proteger los consumidores, nosotros como consumidores de productos financieros. Entonces, eh, algo que aprendí en esas implementaciones iniciales, mucho después, eso fue iteración, cuando cometíamos errores, es generar todo el tema de reportes regulatorios desde un inicio. Sí, todo esto ustedes lo pueden encontrar en los entes de control, a los cuales pues le apunten con el producto financiero que estén sacando. Todos estos reportes los entregan muy bien estandarizados, estos entes de control. Si nosotros los tenemos muy claros desde el inicio de una implementación de producto, es mucho mejor customizable a largo plazo porque eso nos va a evitar frenar las iteraciones del producto, los nuevos features y demás. Entonces, es muy importante que lo tengamos desde el inicio, que lo tengamos muy bien estandarizado en tablas, ya que algunos ítems de los reportes regulatorios son necesarios, otros son opcionales, y contemplar que desde el inicio esto es sumamente óptimo para automatizar desde los equipos de desarrollo y de pruebas. Esa es creo que una de de las cosas que siempre digo cuando se está iniciando un producto, inclúyelo, todos los requerimientos normativos, inclúyelos desde el Definition of Done, para que los tengas ahí súper presentes. Vale, bueno, creo que mi turno. Totalmente de acuerdo, el tema de regulación es supremamente importante y sobre todo entendiendo en el marco fintech en el que la mayoría de empresas fintech se empiezan constituyendo en Brasil y México, que tienen mercados grandísimos, que tienen regulaciones muy particulares, sobre todo el brasilero. Y cuando estas nuevas startups vienen acá a Colombia o a otro país en Latinoamérica,
vienen con un chip pensando en que lo que hicimos allá va a funcionar acá, ¿no? Entonces, ese entendimiento de la regulación creo que es un papel muy clave que tienen que afrontar las startups y en primera medida creo que siempre lo adoptan los equipos de legal y compliance, pero siempre que una startup se empieza a conformar desde sus inicios, estos equipos no están bien constituidos, ¿no? Siempre se constituye el equipo de producto, que es el que tiene que, pues, poner el producto en el mercado, ¿no? Entonces, creería ahí que es responsabilidad también de los product owners en entender la regulación del país y ver, pues, no tratar de recalcar lo que hicieron en el otro país, porque siempre hay contextos que son diferentes y muy importantes de entender. También quisiera hablar un poco del tema de seguridad, ¿no? Porque desde el ámbito del ecosistema financiero tradicional, los temas de seguridad son claves para la tranquilidad del usuario, ¿no? Al final, el ecosistema fintech como tal está gratamente constituido por lenders, ¿cierto? Que van prestando crédito, inyectando dinero en el ciudadano de a pie. Y para poder ejecutar esta acción, pues necesita información del usuario, ¿cierto? Hay muchas personas que simplemente deciden dar su información porque tienen la necesidad de adquirir un producto, pero cuando quitamos esta población, este tipo de cliente, y queremos abordar muchos otros clientes, creo que es un reto de las startups transmitir que su producto es seguro, y también es una responsabilidad del usuario exigir estos estándares de seguridad. ¿Qué estándares de seguridad hay en el mercado que las startups específicamente financieras deben tener en cuenta? Pienso un poco, digamos, el ISO 27001, que son temas de seguridad de datos, de pronto para el usuario entender un poco cómo qué se está haciendo con mi información, para qué me están pidiendo cierto tipo de información y que no solo sea entregarlo, ¿no? Entonces es responsabilidad también ahí de tanto del usuario como de la startup comunicar esto, tener los estándares y exigir que las empresas pues cumplan con esto. Totalmente. Gracias, Juan. Hay algo que quisiera también recalcar ahí, el tema de descifrado de la información, porque si bien los usuarios nos entregan toda su información hasta biométrica en algunos casos para vincular productos financieros, eh, no saben muy bien, pues, por qué se utiliza, por qué se pide. Es importante que de cara al usuario haya información sobre esto, o sea, que le estemos avisando desde el inicio que vamos a tratar sus datos, que nos den permiso, términos y condiciones, aviso de privacidad. Todo esto suele ser información engorrosa, larga, que la mayoría de usuarios no van a leer. Ofrecerle a los usuarios textos cortos, concisos, precisos y una opción de call to action para desplegar y hacer zoom a la información que se está pidiendo es ideal para que los usuarios no se queden trabados dentro del proceso, para poder acceder a los productos después de dar esta información. Excelente. Yo quería hacer un comentario también y quería escuchar de ustedes y lo que pueden compartir de su experiencia. Yo trabajo con muchos clientes del segmento y todo esto que ustedes han comentado son cosas que ellos me traen frecuentemente, cómo mejorar la experiencia del usuario considerando todo esto, ¿cierto? Como todas las preguntas que hacemos, toda esta parte de seguridad, cómo involucrar todo esto y aún así generar una buena experiencia de usuario, lo que se ve, lo que se experiencia desde el lado del usuario. Y algo que hablamos mucho también es como los desafíos de los retos de diseñar una app que tenga una buena experiencia de usuario para diferentes usuarios. Perdón la redundancia, pero porque tenemos como varios tipos de personas. Tenemos los mayores, tenemos los jóvenes, tenemos diferentes perfiles que utilizan de diferentes maneras, con una velocidad diferente, con un conocimiento diferente. Y muchos clientes del segmento fintech me preguntan este tipo de cosas. Por ejemplo, Fer, pero ¿cómo conseguimos analizar la experiencia y mejorar la experiencia de usuario de personas que tienen más de 60 años? ¿Cómo yo puedo analizar cómo es su uso? Y
sí, como toda esta pluralidad de cierta manera de usuarios. Entonces yo quería entender con ustedes en su experiencia cómo ha sido esto, de cómo ustedes hacen estos análisis de tanto agrupar los usuarios como segmentar los usuarios de maneras distintas para tomar estas decisiones de producto para tener una buena experiencia. Vale, si quieres, tomo la palabra. Eh, Mira, yo soy muy partidario de que hay que especificarse en un segmento o en un producto. Creo que apuntarle a todos los segmentos, a todo el tipo de población es un error, ¿no? Y ahora, pues, comenzando esta llamada, dije que estudié economía. No hago mucha economía en mi día a día, pero voy a aprovechar una frase del padre de la economía, Adam Smith, que dice: la especialización del trabajo, ¿no? Causa muchas eficiencias. Y eso es aplicable para todo y puede responder perfectamente tu pregunta, ¿no? Si uno se especifica en un tipo de población, digamos, lo que dicen, ¿no? La población arriba de 70 años que tiene un tipo muy específico de necesidades, pues vamos a desarrollar una interfaz, una app especial para ellos. ¿Qué pasa si yo me enfoco en esto, pero mi producto está enfocado a otro tipo de mercado o segmento? Pues no va a tener ningún tipo de engagement. Entonces, ser muy claro en que estoy necesitando o quiero enfocarme en este segmento, pues voy a construir un producto para este segmento, tratar de perfilarlo y enfocarme en eso, siendo especialista en este segmento. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un enfoque para segmentar usuarios según las necesidades desatendidas que tengan. Entonces, uno revisa esas necesidades que no han sido atendidas y empieza a trabajar hacia atrás para identificar esas características que tienen en común: edad, sexo, educación, región, etcétera. Eso llega a acotar mucho el rango o el tipo de usuarios que necesitamos identificar según el producto financiero que yo esté ofreciendo. Estos estudios de mercado pues se realizan de muchas maneras, ¿no? Encuestas, entrevistas, pero debemos identificar muy bien lo que es un user person, user persona, un buyer persona, y en qué queremos enfocarnos, ¿no? Si esa necesidad es cubrir algo emocional, un evento que no le haya ido muy bien con un producto financiero, entender esa necesidad desde la emoción, ¿no? Con un buyer persona, pues creo que nos funcionan muy bien las estrategias de marketing. Es allí, pero para responder esa pregunta tuya acerca de cómo agrupar, es necesario ver esas necesidades desatendidas y empezar a trabajar hacia atrás. Me encantan las respuestas. Voy a compartir con mis clientes esto también. Súper interesante. Y sí, Tati, cuando mencionabas, yo pensé también en estrategias de marketing, porque en estrategias de marketing también se hace mucho eso de entender la necesidad, de cómo tener un buyer persona y lo que Juan mencionaba también de cómo enfocarse en algo, no querer hacer todo para todo el mundo, porque realmente se pueden ahí agotar los recursos y bueno, todo lo que se imagina ahí de querer como agradar a todos. Entonces, interesante. Y en este sentido, yo quería avanzar para nuestra segunda pregunta y dando un contexto también, pasando un poquito de este conjunto ahí de los retos generales, profundicemos un poquito en esto, muy relacionado ahí con lo que Juan mencionaba antes de seguridad y privacidad también, relacionado con lo que hablamos. En la creación de un buen producto financiero intervienen muchas cosas, ¿sí? Entonces, quería entender como el proceso de descubrimiento del producto en el que el equipo debe estar súper preparado y para entender exactamente las necesidades del cliente, al tiempo que también comprender las limitaciones técnicas del producto y bueno, todo lo que involucra esta parte de seguridad y privacidad. Muy relacionado con las respuestas de ustedes, pero avanzando, ¿cómo equilibrar ahí esta necesidad de seguridad y privacidad con el deseo de tener una buena experiencia de usuario, una experiencia fluida en las apps financieras, considerando todo lo que tenemos de fricciones antes, sí, que es un tema complejo y entrando en que sea una buena experiencia, que sea un journey fluido ahí para ellos.
Vale, vale. Pues mira, yo la verdad creo que sí es bastante complicado equilibrar esto, darle una muy buena experiencia al usuario y comunicarle un poco estos temas de seguridad y privacidad de alguna manera, ¿no? Pero yo quiero recalcar algo que decía Tatiana ahorita y que creo que es muy poco desarrollado y debería desarrollarse más en el ecosistema fintech, el tema de la comunicación, de lo que se hace con respecto a la seguridad del usuario y con respecto a la privacidad. Y lamentablemente la única forma, o la forma más conocida de hacer esto es mediante términos y condiciones, ¿no? Este gran monstruo que uno da clic y abre y es un documento de 100 páginas que uno siempre piensa que le están metiendo algo pequeño que lo va a complicar a uno, ¿no? Ese creo que es el pensar de todos, pero también el pensar de yo nunca me voy a leer esto, son 100 páginas y no va a pasar. La mayoría de lugares, empresas que manejan términos y condiciones siempre tienen este tipo de monstruos de documentos y acá el planteamiento del reto es ¿por qué no tener esta información más user-friendly, ¿no? Más asequible para el usuario? Yo creo que de alguna manera es muy difícil poner en la interfaz de una app todos los temas de seguridad, todos los temas de privacidad, primero porque no es a ver, a veces son temas muy técnicos que el usuario no tiene por qué entenderlos. El usuario no tiene por qué entender qué es una encriptación asimétrica, simétrica, qué son los métodos de comunicación. Él no tiene por qué saberlo. Él solo tiene que saber que su información está siendo protegida, ¿no? Y esto se puede llegar a hacer mediante unos términos y condiciones bien agradables. Pues al final, siempre lo que hace los términos y condiciones es redirigirlo a uno a otro lado, ¿no? A leer. ¿Por qué no podemos tener una información más amigable? ¿Por qué no podemos tener incluso información interactiva que le permita al final, a partir de 2, 3 interacciones al usuario, tener una tranquilidad de lo que está haciendo está bien y de lo que está entregando como información está bien? Entonces yo creo que eso sería una muy buena forma de equilibrar esta experiencia y esta necesidad de saber qué está pasando, ¿no? Atreverse a llegar a exponer algo así al usuario. Correcto. Sí. Mira que pensaba acerca de, pues, las aplicaciones financieras en general. Todas son muy robustas y ofrecer como robustas en temas de seguridad, ¿no? Y privacidad. Y ofrecer una experiencia como lineal, agradable, suele ser muy difícil por esto. Eh, yo pienso que la mejor manera y como los usuarios, y según los estudios en los que he participado, los usuarios se sienten más seguros y acompañados es cuando tienen esa perspectiva desde el inicio de la interacción de la aplicación. Tú tienes un acompañamiento cuando haces una transacción, no necesariamente con un analista de servicio al cliente que te esté diciendo por teléfono qué debes hacer, sino a través de las pantallas informativas. Te van indicando, te van guiando por el camino que debes ir. Entonces, ese es un acompañamiento indirecto que los usuarios están sintiendo. Hay algunos métodos que se utilizan en lo personal. He trabajado dos para cubrir esa necesidad de la seguridad y privacidad. Uno, pues, es emplear el doble factor de autenticación cuando tú utilizas una aplicación financiera. Eso es por medio, pues, de claves dinámicas, de pines de un solo uso, pueden ser por generadores de tokens in-app, de hecho, mensajes, OTPs. Esto permite como una doble validación, que el usuario esté seguro. A nosotros a nivel técnico nos genera cierto OK para poder continuar con los flujos, pero al usuario también le está generando una seguridad en que su información no está y sus transacciones no están siendo obtenidas de una manera fácil. Esto y la configuración, este es el primero, y el segundo es la configuración de cierre de sesión de manera automática, porque expira en tiempo. Esto también nos ha facilitado desde la experiencia entender que los usuarios se sienten seguros cuando sus aplicaciones se cierran de manera automática después de un lapso prudencial de tiempo. Esto porque no sea interacción con la aplicación. Si tú estás dentro de la app, dentro del el website de tu producto financiero, puedes seguir navegando y sin que se corte pues este flujo. Si no lo haces, lo ideal es que haya un plazo máximo de 15 minutos para que tu sesión expire. Estas dos herramientas
le brindan al usuario pues una tranquilidad y a la vez son fluidas, porque no van a estar cortándote pues el proceso, ¿sí? Súper, muy interesante este tema. Y yo creo que hablando y ya avanzando para la tercera pregunta, ustedes dos mencionaban de procesos de inicio, los términos y condiciones, bueno, traer más claridad en ese inicio, traer también más confianza, y ahí llegamos al proceso de onboarding. Creo que es una de las palabras que más escucho, cómo mejorar el proceso de onboarding, cómo hacerle más fluido, cómo tener menos drop-offs en este proceso. Son tantas preguntas por hacer, hago menos preguntas, está muy largo, está muy corto, tantas preguntas para este proceso. Y el proceso de onboarding es uno como, si no lo más, pero bueno, uno de los más importantes del journey, porque es la bienvenida, ¿sí? La bienvenida cuando llega el usuario, cuando empieza a conocer la aplicación, cuando empieza a dejar sus datos personales. Eh, y bueno, y en general, sobre todo hablando de fintech, se pide mucha información personal, no es solo un nombre y un correo, ¿cierto? Son varias informaciones. Y ahí entra el punto de que el valor del producto aún no se ha proporcionado, porque uno conoce un producto, después como ve valor en esto y empieza como a darle más información si pensamos en la adquisición de algún otro producto en específico. Y en el proceso de onboarding, tú dejas datos tuyos personales, pasa por un proceso largo sin saber si este producto es bueno, si te gusta, si te va a entregar valor. Entonces, por esto es muy importante ya traer esta confianza al inicio de que será tener una bienvenida, transmitir esta confianza, tener un proceso fluido para que se siga. Todo súper 100% conectado con lo que ustedes dos estaban hablando hasta aquí. ¿Y cuáles serían para ustedes los componentes clave de este proceso de onboarding de nuevos usuarios? Cuéntenme, quiero saber todo. Claro. Uno de los componentes claves para un onboarding exitoso, eh, por la experiencia que he tenido y nos ha funcionado muy bien, es el tema de los videotutoriales. Cuando tú accedes a una nueva herramienta y más financiera, es tan meticulosa, ofrecer videotutoriales para la interacción con la aplicación o el website funciona muy bien, porque el usuario entiende por dónde va a ir, qué debe hacer, dónde encontrar ciertos recursos, como dónde puedo ver mis notificaciones, dónde puedo ver mis transacciones, dónde puedo solicitar documentos, un asistente de servicio al cliente, colocar una PQR. Todo esto se puede manejar de una manera muy concisa y rápida en un video tutorial de por lo menos 30 segundos, en los que los usuarios van a poder entender cómo navegar a través de la app, sentirse más confiados, más familiarizados. Eso hace que pues tengamos como una opción mucho más natural, más orgánica. Buenísimo. Bueno, yo creo que este tema de onboarding sí es bastante complicado desde los dos métodos, tanto B2C y B2B, porque uno pensaría cuando dos empresas hacen un cierre de negocio, cuando se intentan integrar entre ellas, eso también es un complique, tiene que pasar por un proceso de onboarding súper complicado. Y también desde la perspectiva B2C, ¿cómo hacemos para que el usuario agilice más rápido para que pueda utilizar nuestros productos? Esto es un complique. Sin embargo, yo creo que hay dos componentes muy claves que pueden ayudar. Y uno es el tema de la recompensa y el incentivo, ¿no? Yo, ¿por qué voy a darte mi información? Y pues, porque lo voy a hacer rápido, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, no sé a ustedes si les pasó en pandemia, yo jugaba mucho Parchís, que era una app para jugar parqués con tus amigos y de lejos. Y me acuerdo que a mí se me demoraba un poquito más los dados o me alentizaba el juego porque me salían propagandas. Y me salían propagandas porque no había creado un usuario. Y no había creado un usuario porque yo decía, ¿a razón de qué voy a crear un usuario? Yo solo quiero jugar. Entonces, claro, ahí tenía un gran incentivo en que como quiero jugar rápido y quiero jugar más, pues venga, creo un usuario y para crear un usuario pues tengo que dejar mis datos, ¿no? Entonces,
este tema de incentivos de que le estoy dando al usuario, cuál es el beneficio de que haga un onboarding rápido, creo que es muy clave y muy importante para agilizar el proceso del usuario. Pero también me acuerdo jugando parchís que había una opción para hacer onboarding que era vincularme por Facebook, ¿no? Y ahí yo pensaba, ¿a razón de qué voy a darle clic a Facebook y a que a lo mejor me va a empezar a tener post en mi muro de que estoy jugando todo el tiempo? No le hallo sentido, ¿no? Uno pensaría, ¿por qué Facebook provee este tipo de servicios? ¿A razón de qué quiero hacer esta conexión? Afortunadamente hoy hay muchas APIs de verificación de identidad que pueden ser integradas a cualquier tipo de plataforma, no necesariamente las bien conocidas Facebook y Google. Hoy en día hay diferentes third party providers que te pueden ayudar a tener conexión con, acá en Colombia la llamamos la registraduría, conexiones con instituciones que te permiten jalar data para reconocer quién es el usuario y para hacer este proceso de llenado de información mucho más rápido. Si yo identifico que durante el proceso de onboarding un usuario a la pregunta 20 se cansa y sale de mi proceso o siempre me pone información que no es, pues sería muy interesante empezar a explorar estas alternativas de apificación, ¿no? Porque al final el usuario solo va a dar 2 clics y tú ya vas a tener la información y le puedes dedicar, o el usuario le puede dedicar tiempo a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces sería muy importante explorar esto. Totalmente. Ahora que nombras el tema de los onboarding a través de estas herramientas que las fintech pueden tercerizar para las validaciones biométricas, hay algo que suele ocurrir mucho con las tercerizaciones. Todo está muy regulado, afortunadamente, cuando tú realizas un contrato para una herramienta que te realice la validación de identidad, compruebe registraduría, listas restrictivas, gubernamentales, para entender los antecedentes y comprobar que es una persona que puede adquirir productos financieros, ¿sí? Que no represente tampoco un riesgo para el producto. Hay algo que es importante y es que al realizar esto dentro del proceso de onboarding de un usuario, pueden haber fallas, pueden haber errores de conexión y esto limita mucho la experiencia de usuario. Cuando tú estás intentando capturar una selfie, luego tomas foto de tu cédula y ocurre un error, ¿sí? El usuario siente miedo, ¿qué pasó con mi información? ¿Si quedó registrada, no quedó registrada? Y algo que he tenido la oportunidad de participar en la implementación son los checkpoints, ya como producto. Que tú hagas una pausa, un flag ahí y el usuario quede en ese punto, que no tenga que repetir todo el proceso para volver al mismo lugar, sino que quede ahí y pueda continuar una vez restablecido pues, la conexión. Hay algo, pues aparte de los flags, de los checkpoints, que también utilizamos y son unos banners de ayuda inmediata cuando se presentan errores de conexión porque tenemos integración de muchas herramientas al ser una aplicación robusta. Estos banners de auxilio lo que le permiten al usuario es acceder directamente a un servicio, a un soporte al cliente, ¿sí? Lo cual también acrecenta como su seguridad en el producto que está adquiriendo, ¿sí? Así se presenten porque tenemos que contemplar esos errores de conexión. Sí, tiene mucho sentido lo que ustedes comentan y gracias también por compartir esos puntos. Yo quería hacer una pregunta un poquito al revés de lo que hice, porque pregunté las claves del proceso, cosas buenas. En su experiencia, ¿qué tendríamos que evitar? Como que son cosas que ustedes ya saben, no, esto en onboarding no funciona. No hagamos esto. Vale, pues a ver, ¿qué no haría? ¿Qué no haría? Digamos, no tener documentación desde la perspectiva, no sé, B2B, cuando estoy integrándome con una empresa, pero también lo mismo para B2C, ¿no? Como simplemente pensar que el usuario, por ver nombre tal, va a llenar la información que es, ¿no? Darle esa guía al usuario es muy importante, ¿no? Yo trataría de evitar asumir que el usuario
va a seguir un flujo porque yo creo que lo va a seguir, porque para mí es obvio, ¿cierto? Creo que el tema de asumir cosas con tanta interacción de tantas personas es un error bastante grave y eso lo evitaría mucho. Ok, interesante. Ya sabemos qué hacer y qué no hacer. Tenemos la receta del éxito ahí para implementar. Bueno, avanzando, tenemos más algunos puntos que quiero hablar y que quiero que nos alcance el tiempo también. Son temas súper interesantes. Entonces, ya que hemos hablado de investigación y de experiencia de usuario y de qué podemos nosotros hacer para que mejoremos todo este proceso, para crear un journey más fluido para el usuario, es importante entender también desde la perspectiva del usuario, qué nos dice el usuario, cómo podemos mejorar de acuerdo con lo que el usuario está haciendo, ¿cierto? Y ahí entra mucho la parte de cómo recopilar los datos adecuados, los datos que nos pueden traer respuestas. Y entrando también a puntos específicos de cómo equipos de producto pueden tener esta independencia de recopilar y analizar estos datos. Entonces, saliendo del lado de qué hacer con lo que es mejor, ahora escuchar un poquito del cliente. ¿Qué está haciendo el cliente para que yo pueda mejorar este proceso? ¿Y qué me está diciendo de cierta manera? ¿Y cómo leer esto? Difícil, ¿sí? Pero ahí vamos a la pregunta principal. ¿Qué papel desempeñan los análisis de datos y la investigación de usuarios en el proceso de desarrollo de aplicaciones financieras? Vale, ¿quieres comienzo yo? Bueno, es un papel fundamental el tema de recolectar datos e investigar al usuario. Creo que sin hacerlo no se pueden desarrollar productos, no se pueden desarrollar startups exitosas y al final construir algo porque yo tengo la percepción de que esto va a funcionar sin tener esta validación es imposible, ¿no? Un poco entender la necesidad, tipo, mira, yo he escuchado una frase que me parece un poco cliché, que es el usuario no sabe lo que quiere, ¿no? Entonces yo para qué voy a preguntarle al usuario si el usuario no sabe lo que quiere. Pero yo voltearía un poco la frase en tipo, sí, el usuario no sabe lo que quiere, pero el usuario sabe lo que necesita. Y yo, para mí, querer y necesitar son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que es responsabilidad de los equipos de producto, de los equipos de diseño, acercarse al usuario y crear estas hipótesis de valor de qué es lo que necesita el usuario, ¿no? Si yo tengo una hipótesis de que el usuario necesita esto, pues voy a desbloquear y él va a querer consumir esto, ¿cierto? Entonces al crear estas hipótesis, ahora lo que necesito hacer es validar esta hipótesis. ¿Cómo la puedo llegar a validar? Ahí es donde entra en rol analizar los datos, investigar al usuario, ¿no? Y no sé, yo creería que una de las metodologías más fáciles pensando en la interacción con el usuario y que tiene menos fricción es un poco, no sé, A/B testing en la interfaz. Creería que es la más conocida por todos, la más fácil de utilizar y mucho mejor en aplicaciones en cualquier tipo de aplicación, no solo financiera, ¿no? Hoy una semana pongo una campaña y pruebo esto y la otra semana pruebo con el mismo foco esto y veo cuál tiene más interacción. Ahora, no es necesario yo ir al usuario a preguntarle qué te pareció, ¿no? Puedo simplemente empezar a ver análisis de cómo el usuario interactuó con mi plataforma o con mi aplicación. ¿Qué herramientas me pueden permitir hacer este tipo de análisis? Les recomiendo Mixpanel. Mixpanel es buenísimo para empezar a tener estas lecturas de cómo el usuario interactúa con la página web, cómo el usuario interactúa con una app. Ahí ustedes pueden empezar a probar, ok, yo puse este feature acá en esta esquinita, yo puse esta acción recomendada acá, porque el usuario se va acá y no se va acá. De pronto tengo que iterar sobre este producto, ¿no? Entonces, yo creería que esto puede romper un poco la fricción que es tener que estar diciéndole al usuario todos los días, oye, ¿qué te pareció esto? O tener un focus group, meter a la gente, es muy complicado. Ahora, si yo tengo esta información diaria de esta interacción a través de un producto como Mixpanel, pues me va a agilizar y me va a ayudar mucho el proceso. Y un producto como Mixpanel, pues me va a ayudar mucho el proceso.
Y para cerrar este punto, yo también pienso que hay muchos product managers que se desligan del producto en el sentido en que ellos son también un usuario, ¿no? Entonces, tratar de nosotros, como líderes en producto, utilizar el producto como si fuéramos un consumidor habitual, ponernos en sus zapatos y tomar decisiones a partir de esto, ¿no? Tratar de tener un poco de sentido del consumidor para así agilizar la toma de decisión del producto. Totalmente. Mira que después de sacar todo este análisis de datos, lo que queda, después de toda esta investigación, lo que queda es identificar esos puntos de mejora que tenemos. Donde los usuarios están sintiendo frustración, dónde se están quedando, dónde están saliendo de la aplicación, realizando pues demasiados puntos de abandono. Podemos identificar qué es lo que podemos mejorar, ¿sí? En el producto que estamos ofreciendo o en la aplicación, puede ser también de navegación de la misma plataforma. Eh, yo pienso que el análisis de datos es fundamental. Eso es lo que nos permite seguir iterando, sacando nuevos productos. Pero también ese análisis de datos puede ser muy engorroso cuando lo distribuimos en equipos de data analytics. Y el equipo de producto no tiene esa información tanto a la mano. Entonces, claro, como se vuelve algo tan desligado o protocolario, de reuniones, de pasar informes, tener como independencia en ese análisis de datos, pues es un plus porque nos ayuda a iterar supremamente rápido, a determinar qué estamos haciendo mal, qué nos está faltando. Entonces, pues que tengamos como a la mano esa experiencia del comportamiento del usuario, pues es, es ganador realmente. Yo por experiencia he utilizado UXCam, otras plataformas que ofrecen mapas de calor también, que hacen grabación de pantalla, obviamente todo pues muy alineado a las reglas de App Store y Google Play. Eh, y eso ha sido fantástico porque podemos entender dónde es que se están quedando, a cuáles banners están consultando con mayor frecuencia, en qué horarios están interactuando más con la aplicación, en qué dispositivos. Y pues eso nos permite también sectorizar mucho pues nuestros usuarios, ¿no? Lanzar esas campañas que tú decías con B2C, y poder entender, poder como ganar un poco de este lado tiempo y carrera frente a otros productos que hay en el mercado. Eh, yo también quería compartir aquí un poquito de mi experiencia con clientes que pasan por este tipo de análisis también. Eh, yo creo Juan, no quieres hablar, ¿sí? Creo que es solo para no interrumpirte. Ok, bueno. No, sí, sí. Que estabas con el micrófono abierto y pensé, bueno, no quiero interrumpir los expertos. Pero bueno, compartir un poquito de la experiencia de lo que pasa con mis clientes. UXCam también es una herramienta que tiene Auto Capture Data, entonces conseguimos hacer tanto la parte analítica como la parte cualitativa de datos. Y lo que es muy interesante, y justamente este punto fue uno de los que más me llamó interés de escuchar a Juan y a Tati que trabajan con eso en el día a día, es que mis clientes me traen mucho la información de que los datos ni siempre responden a todo. Entonces ellos consiguen analizar, por ejemplo, un funnel, consiguen ver un job entre una etapa y otra, consiguen como entender datos, pero muchas veces la parte cualitativa entra con mucho valor en este punto, si queremos entender. Y ahí voy enfocada a apps móviles, porque en lo que se enfoca UXCam, en lo que yo trabajo directamente con mis clientes, que es cómo tomar decisiones confiando apenas en datos, no queriendo decir que los datos no son buenos, porque son como lo más importante también, pero cómo tomar decisiones pensando solamente en datos sin ver exactamente lo que pasa. Entonces, lo que ha pasado con muchos clientes míos del segmento financiero es como tener esta posibilidad de reproducir sesiones de los usuarios en la aplicación, y así como dijo Tati, todo dentro de las normas como de privacidad de Apple, de
de Google, etcétera. Entonces, pero tener estas grabaciones y conseguir ver exactamente lo que está pasando, esto es una de las cosas que más les genera valor en ciertos momentos. Porque ven datos, ven un mapa de calor, que es muy interesante también ver cómo están interactuando, pero al momento de poder dar play y ver exactamente cómo el usuario estuvo utilizando y cómo interactuó con los botones y cómo, qué gestos tuvo, por qué pantallas estuvo, por qué no completó determinado proceso, poder ver esto es muy valioso y es algo que a mis clientes ha traído mucho valor, e incluso voy a agregar algo que también es interesante de la relación de los equipos de producto con equipos de desarrollo, porque trabajan, uno necesita el otro, producto ve cosas, necesita el desarrollo para implementar, y esta parte de cómo tener las sesiones y poder presentar las sesiones, sea la quien sea, como desarrollo o algún otro equipo, y decir, mira lo que está pasando, hicieron esto con este botón, les pasó esto, como mostrar realmente, es que como de cierta manera una prueba de decir que esto pasó. Yo escucho mucho esto, como, Fer, antes no me creían, como yo decía que estaba pasando esto y decían, no, no hay cómo pasar esto. Y mostrando las sesiones dicen, ay, sí, entonces se puede utilizar estas herramientas también como... Yo hablo porque trabajo con UXCam, entonces mi día a día ver esto pasando con mis clientes, pero utilizar esas herramientas como un apoyo y con cierto poder de argumentación, de prueba, de decir, necesitamos hacer algo para mejorar esto en este sentido. Entonces, solo quería contribuir ahí también con un poquito de la realidad que veo, y estoy súper de acuerdo que utilizar estas herramientas de Product Analytics, bueno, tanto analizando datos como analizando la parte más cualitativa, es fundamental para tener esta visibilidad y no estar ciegos buscando entender algo que no sabemos si existe o si existe desde esta manera. Y bueno, vamos llegando al final con la última pregunta, y para que nos alcance a dejar un espacito ahí para las preguntas de nuestros asistentes. Hablando un poquito aquí entrando un poquito en el tema de roadmap, priorización de roadmap, feedback de usuario, y hablando un poquito de frameworks y herramientas que se pueden utilizar para recolectar estas opiniones de cierta manera de los usuarios, cómo yo incorporo eso dentro de mi toma de decisión, en desarrollo de mi aplicación. Entonces, cómo incorporar estas opiniones, este feedback del usuario, de qué el usuario me está diciendo al proceso de desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué framework lo utilizamos? ¿Cómo funciona con ustedes esto? Vale, ya desmuteado. Mira, pues yo soy muy partidario de el tema de lotes pequeños para agilizar el feedback. Y lo voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos, yo tengo un backlog en el que me piden hacer un desarrollo, y yo creo que la mejor forma de hacer ese desarrollo es hacer 10 prototipos y que las personas escojan de ese prototipo, ¿cierto? Me demoro un mes haciendo esto, de esos 10, lo entrego. ¿Qué pasa? Que posiblemente de esos 10, ninguno sea exitoso. Entonces, ¿qué me va a exigir la empresa o el que sea? Que tengo que entregar un prototipo que sí funcione, ¿no? Entonces me gasté un mes haciendo un trabajo muy grande y ahora tengo que gastarme otro mes repitiendo el trabajo que ya hice. Entonces, el concepto de lotes pequeños está en por qué no hacer un solo prototipo, entregarlo, recolectar ese feedback y volver a entregarlo así constantemente de a pequeñas porciones, ¿no? Al final del mes no me va a pasar esto de que me gasté mucho tiempo haciendo un trabajo muy grande, entregándolo y lo tengo que repetir, sino muy posiblemente entregué algo que estoy seguro que les va a gustar, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporo estas opciones del usuario? De esta manera, entregando de a pequeñas porciones de mi producto, recolectando este feedback, y muy relacionado a lo que les decía de la hipótesis de valor, ¿no? Creando un producto que yo considero que, pues, es como dueño del producto y escuchando al usuario, que puede cumplir con las necesidades
de este usuario. Ahora lo que quiero validar es si el usuario lo quiere, ¿no? Entonces, diseño, realizo estos experimentos de a poquitos, de manera rápida, recolecto datos, analizo estos resultados y de ellos aprendo y cambio mi estrategia de crecimiento, ¿no? Tengo que cambiar un poco este producto, tengo que meterle un feature nuevo, tengo que traerlo. Esto funciona tanto para las aplicaciones fintechs como para todos los tipos de productos, y creo que es una base muy, muy buena para crear productos en startups y productos digitales. Entonces, esa sería una muy buena manera de incorporar las opiniones del usuario. Sí, totalmente. Hay una que se me ocurre, pues, que creo que obvia, pero una de las que tiene mayor valor y peso dentro de los estudios de esas opiniones que nos dan los usuarios, y son las reseñas que nos dejan en tienda. Esas calificaciones y comentarios acerca de su experiencia con la aplicación. Si bien tenemos una parte, perdón, creo que se escucha un poco de ruido. Si bien tenemos una parte que es positiva, también tenemos la contraparte. ¿Logran escucharme a mí? Un Ok, poquito, pero te listo. escuchamos. Si bien tenemos esa porción de los usuarios que nos indican que fue una experiencia satisfactoria, completa, hay otra población que nos indica si tuvieron problemas con el uso del producto. Y es allí donde nos tenemos que enfocar en esas opiniones que son tan valiosas, porque fue una persona que se tomó el tiempo para escribirlo, para darnos ese feedback, y entender si hay un común denominador en esos usuarios. Y desde allí, pues, poder sacar eso y empezar a mejorarlo. Hay algo, y retomándome al punto anterior, con esa captura de datos que hacemos a veces por video, también nos pasa mucho el tema de los errores, ¿no? Eh, y vuelvo ahí y a eso porque pues es mi especialidad, el tema de la calidad, y cuando nos encontramos con esos stoppers en el uso de los aplicativos a nivel productivo, hay herramientas que te permiten un API Report Exception que te da toda esa información completa acerca de lo que está pasando con tu aplicación en productivo. Y si se están presentando errores que los clientes probablemente no logran reportar, no logran escalar, tenemos toda esa compilación de información que nos sirve para mejorar el producto, para entender en qué momento está fallando, en qué momento los usuarios están yendo, y pues es sumamente importante tener ese insight. Excelente, muchas gracias, muy interesante todo esto. Estamos llegando al final de nuestro webinar. Quería aprovechar estos últimos 3 minutos para ver algunas preguntas del chat que parecen súper interesantes. Voy a empezar por el orden de que se han enviado. Si tienen más dudas, los puedes enviar. Ojalá podamos responderlas todas en 3 minutos. Déjame ver aquí. Creo que Michelle fue la primera pregunta. ¿Cómo se organizan ustedes para llevar este análisis de sus datos con su día a día de su producto? Creo que cuando estábamos hablando de análisis de datos. Sí. Ahí. Vale, yo pues recomendaría es tener como datos claves en los cuales tengo que hacer el seguimiento, ¿no? Estar seguro de que necesito 2, 3, 4 indicadores que constantemente tengo que estar haciendo un monitoreo, y esos son los que tengo que revisar a iniciar mi día para ver resultados del día anterior o a final del día si algo cambia, ¿no? Entonces, sí, tratar de estar enfocado en que necesito unos pocos y ya, y no comerme toda la data de la empresa, porque hay demasiada, ¿no? Otra vez a lo mismo, ¿no? Como especialización y foco. Creo que Sí. trae mayor ventaja. Economía es la palabra. Me quedé con economía. Bueno, vamos a la segunda. El tema de esta charla es de cómo crear aplicaciones financieras. Entonces, ¿por dónde empezar? En especial si al inicio las startups no tienen una organización grande como las que representan ustedes.
No sé si Tatiana quiera adelantar algo o comienzo yo. Bueno, Se me ocurrió una respuesta sí, para eso. es una pregunta compleja porque eh, todo lo que tiene que ver con fintech tiene mucho proceso detrás, ¿sí? Requiere bastante equipo, tanto de desarrollo como de producto, de marketing y de investigación. Aparte pues de todo el tema legal y de todas las áreas que ya hemos nombrado acá con Juan Pablo, que interfieren en la creación de esos productos. Entonces, yo pienso que una asesoría vendría siendo lo principal. Una asesoría, estar en constante actualización, newsletters. Yo les recomiendo mucho, en lo personal, Colombia FinTech. Hay otros, que no sé si les puedo pasar los links con Fernanda para que estén en esa constante actualización de qué es lo que pide el mercado, qué es lo que espera la industria. Porque no es solo empezar por empezar. Está bien, podemos ver necesidades desatendidas y allí queremos darle el foco, pero necesitamos ver qué están haciendo las demás empresas, cómo a futuro está el mercado fintech. Todo esto es súper importante contemplarlo antes, porque es creo que la base con la que inician las grandes empresas. Súper, ok. Vamos con la última de Flavia. Creo que está relacionada con lo que estábamos mencionando antes, sí, desde los A/B testing, si ustedes realizan estos experimentos con regularidad, qué metodología aplican, qué herramientas aplican en su día a día. Vale, pues mira, sí, con muchísima regularidad, sobre todo, bueno, en Belbo estamos constantemente creando hipótesis de lo que los usuarios quieren y tenemos que ir a probarlo. A ver, la mayoría de ellos, créeme, no funcionan. Tenemos que tumbarlos y pensar en algo o creemos que puede cambiar si ajustamos 3 4 features. Yo ahí te recomiendo mucho el tema de igual lo mismo, ir por lotes pequeños, crear algo muy sencillo y probarlo, pero no necesariamente tiene que ser algo que el equipo de desarrollo tenga que hacer, ¿no? Tan fácil y sencillo como crear una presentación, un mock-up de lo que tú quieres hacer de producto, de cómo se vería el producto, no hay que tener un equipo que lo desarrolle, e ir con un círculo de clientes de confianza que hay que empezar a trabajar, ¿no? Tú ya sabes que puedes tener una llamada rápida con este cliente, con este otro, que te puede conectar con este y mostrar esta presentación y decir, mi producto tiene esto, 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 ¿te interesa? Hay un concepto bien importante que se llama Letter of Intentions, ¿no? Entonces, es como una carta que diga, si yo saco este producto, ¿tú lo consumirías? Y ahí el tema no es como una obligación de que el cliente lo haga, ¿no? Es como más una manifestación de que el cliente lo quiere hacer. Y al final tú puedes sacar el producto y el cliente no lo va a consumir. No, ahí sí no tiene, no, pues, como digo, no lo atas. Pero creo que acá estamos validando algo muy importante. Primero es que el cliente está interesado en un producto que no has desarrollado, que tienes en mente y que estás teniendo validación de que si lo construyes lo vas a hacer. Y otro concepto detrás que es el tiempo, ¿no? Si el cliente toma el tiempo en leer una letter of intention, en firmarla, en enviártela, es porque hay un claro interés en consumir tu producto. Entonces, creería que hacer este tipo de experimentos regularmente y sin tener que tener una construcción fuerte, pues te va a ayudar mucho en lanzar productos sin tener un músculo o una empresa gigante para desarrollarlo. Súper, excelente. Gracias, Tati, también por los links que nos enviaste. Los que están interesados en los contenidos pueden acceder aquí en el chat también. Buen equipo, mi gran equipo de Latinoamérica que nos escucha. Muchas gracias a todos que han participado, que han dedicado una hora de su día para estar con nosotros y aprender más. Que tengan una excelente tarde, noche. En Brasil ya es noche. Y bueno, por favor, síganos en nuestras redes. Estén atentos ahí a nuevos updates. Vamos a hacer más webinars en español. Y bueno, quien quiera conocer un poquito más de UXCam también, conocer cómo investigar su aplicación, aplicar algunas cosas que mencionamos en el día de hoy, pueden contactarnos, aquí dejamos el link, pero pueden buscarnos en LinkedIn también, quizás pueden trabajar conmigo.
fue interesante. Y bueno, gracias más una vez, Juan y Tati, también por estar con nosotros. Un placer inmenso escucharlos, tanta experiencia, tanto por aprender. Y es esto. Espero que les haya gustado. Saludos desde Brasil y nos vemos. Chao, chao.